Hasta este punto hemos logrado la implementación del modelo CRUD a mano, desde cero, como se hacía en el viejo oeste, como se diría por ahí. Es decir, hemos partido desde crear nuestra tabla en la base de datos, representar esa tabla a través de un modelo de tipo Active Record, crear el controlador respectivo que maneje las operaciones, y para cada una de las operaciones hemos ido implementando y valiéndonos de las facilidades que nos provee el framework, como por ejemplo el Grid View para presentar una vista en formato de tabla, en formato tabular, la posibilidad de crear a través del widget de formularios, un formulario simplificado que me permita rápidamente poder crear nuevos registros. Hemos utilizado, reciclado ese mismo modelo, ese mismo objeto, esa misma vista para poder hacer la modificación de los registros. Y hemos visto también cómo poder declarar una vista detallada de un registro específico, así como la respectiva eliminación. Estas son, como todos sabremos y estaremos conscientes, las típicas operaciones que se realizan hacia una tabla dentro de una base de datos. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en hacer esto? Definitivamente ha sido mínimo en relación a lo que yo tendría que invertir si es que tuviera que hacer todo esto sin la ayuda del framework. Esto es bastante evidente. Sin embargo, podría acelerarse aún más. ¿Es esto posible? Sí, sí. Por más increíble que parezca, sí. Es todavía posible hacer esto que acabamos de hacer con explicaciones y todo en un par de sesiones. Podemos hacerlo aún más rápido, muchísimo más rápido, acelerar muchísimo más este proceso. ¿Cómo? A través de lo que se denomina el generador automático de código de GUI. A este generador se le conoce como GUI con G. ¿Bien? La generación automática de código utiliza justamente este componente, porque eso es lo que es un componente denominado GUI. El componente GUI me da toda una funcionalidad para que yo pueda hacer todo lo que yo hice de forma automatizada, en muy pocos pasos y de una manera muy, muy simple. Aquí está toda la documentación que ustedes pueden revisar si lo desean. ¿Cómo se implementa? Vamos entonces, perdón, vamos al código y lo primero que vamos a hacer, luego de colapsar todas estas vistas, es pasarnos al index PHP. Perdón. Vamos a cerrar lo demás. Bien. En el index vamos a primero asegurarnos de que tenemos descomentadas estas líneas que me sirven justamente para perdón, el proceso de depuración que es obligatorio y necesario para implementar el GUI dentro de nuestro aplicativo. El siguiente paso, luego de que hemos validado esto, es dirigirnos de la carpeta private a la carpeta de configuraciones. Dentro de la carpeta de configuraciones vamos a abrir el archivo de configuración web.php, que es la configuración de la parte web de mi aplicativo, y me voy hacia el final. Recordaremos que en su momento habilitamos el componente de depuración. Este que me permite abrir la barrita de depuración que nosotros habíamos estado utilizando y que ya habíamos explicado. De la misma manera que puedo habilitar esta barra de depuración, yo puedo habilitar el módulo GUI que está más abajito.
Y de hecho, se habilita siempre que esté declarada la variable de entorno de desarrollo, que se declara justamente a través de descomentar estas dos líneas en el index. Por defecto viene así, de hecho. Lo que me falta en este caso, justamente es lo que había hecho anteriormente para la barra de depuración, es declarar las direcciones IP desde las que yo me voy a poder beneficiar de este módulo. O desde qué direcciones IP el módulo va a poder funcionar, caso contrario no. Entonces yo podría perfectamente tomar esta misma línea con la que había habilitado el motor de arriba y pegarla abajo. Pero para reforzar en la explicación, voy a descomentar manualmente la línea del componente GUI que está más abajo. Y como ven, por defecto está para que solamente funcione desde la propia máquina. Esto porque normalmente cuando estoy haciendo desarrollo, el aplicativo está en la misma máquina en la que yo estoy desarrollando. Entonces, esto aparecería si es que yo estoy trabajando dentro de mi propio equipo. Pero en este caso, estamos trabajando con un servidor remoto, así que tendríamos que habilitar. Lo que necesito es habilitar, en este caso, 192.168, asterisco, asterisco, porque esta es la subred desde la que yo me conecto hacia ese servidor. En el caso de ustedes, deberían buscar en el sitio whatsmyip.org para que les indique cuál es la dirección IP desde la que ustedes se están conectando y pondría esta dirección IP aquí abajo. En mi caso, como el servidor está aquí dentro de mi infraestructura, para todos los demás tienen que conectarse de forma pública con una IP externa y yo me conecto con una IP interna del tipo 192.168. Bien, entonces, una vez que yo he agregado la o las IPs o los subredes o los subrangos desde los que yo quiero tener habilitado el componente GUI, yo grabo la configuración y simplemente voy a regresar a la visualización de mi aplicativo y lo que voy a solicitar aquí es GUI. Es decir, la ruta que quiero abrir dentro de mi navegador es la ruta llamada GUI, como el componente, como el módulo de autogeneración de código. De esta manera se presenta esta interfase que podría parecer que es una página web completamente diferente, pero no, estoy trabajando directamente dentro de mi propio sitio web. Solamente para validar, vamos a volver a comentar esta línea, que es la que me activaba este modulito, y voy a hacer F5 acá. Como ven, si es que no le indico que se me permita desde esta dirección IP, me va a aparecer entonces un status 403 o lo que significa prohibir. En este caso voy a volver a rehabilitar, recargar, y ya tengo entonces el módulo GUI habilitado y funcionando. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es, la forma más fácil de hacerlo es recorrer estos dos puntos. Primero, el generador de módulo. Bien, primero el generador de módulo, es decir, voy a autogenerar el módulo y luego voy a pasar directamente a la generación del CRUD. ¿Sí? Estos serían los dos pasos globales. Sin embargo, si ustedes no quieren generar el CRUD completo, ustedes podrían ir paso a paso, es decir, ya una vez que tienen el modelo, siempre este será el primer paso. Una vez que tienen el modelo, pueden pasar a generar el controlador y podrían generar un formulario, podrían generar un módulo o podrían generar una extensión, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, no hay mayor inconveniente en este caso y ustedes podrían partir de aquello, ¿no? Vamos entonces a comenzar con el generador del módulo. Antes de esto, dado que esto va a generarme los mismos archivos que yo ya había generado anteriormente, porque voy a hacer lo mismo que ya hice, pero de una forma automatizada, voy a proceder primero con, podría borrar, pero en este caso voy a
hacer algo menos permanente para que se pueda incluso contrastar. Recomiendo que cuando lo hagan ustedes también así. Es decir, voy al controlador y el controlador que se llama persona controller, le voy a renombrar y le voy a poner, por ejemplo, que comience con un underscore, ¿sí? Entonces, ahora el controlador en su nombre comienza con un underscore, con eso yo no le he eliminado, pero entonces sé que este es el que yo hice a mano con mi propio esfuerzo. Luego del controlador voy al modelo. En el modelo voy a tomar este modelo persona y le voy a renombrar, igualmente agregándole un underscore delante. Bueno, incluso podría ponerle unos dos para que sea mucho más evidente todavía lo que acabo de hacer. Hagamos eso en el controlador también. Vamos a renombrar. Ok. Luego del controlador y el modelo nos iríamos a las vistas. Y en la vista no voy a renombrar los archivos, sino voy a renombrar la carpeta, ¿no? La carpeta persona. Y de igual manera le voy a agregar estos dos underscore debajo. ¿Bien? Listo. Esto simplemente para tener claro cuáles son los archivos que yo había escrito y los que se van ahora a generar con el controlador, con el componente del GUI. Bien, lo interesante es que si no hubieran hecho lo que acabo de hacer, renombrar los archivos anteriores, el generador, el autogenerador de código de GUI, el GUI, perdón, les va a mostrar aquí una previsualización y les va a permitir ver cuáles son las modificaciones entre el archivo anterior y el archivo nuevo. Es decir, él detecta que existe un archivo anterior y les va a mostrar qué es lo que él sugiere hacer para lograr lo que él está tratando de generar en función de lo que ustedes ya tenían armado. Bien. Sin embargo, esto es algo que ya con un poquito más de experiencia, cuando ustedes sepan exactamente cómo funciona y de qué se trata, entonces va a ser mucho más claro que ustedes puedan identificar esas diferencias. En este caso, vamos a comenzar. Para la generación de un módulo, se va a generar un Active Record, justamente como aquí lo dice. Lo primero que me pide es el nombre de la tabla. Y lo único que debo hacer aquí es poner, por ejemplo, la letra P. Y ya él me dice, mira, hay una tabla que se llama persona. Bueno, ahora es muy fácil porque hay solo una tabla. Y la única tabla que existe comienza con la P, así que es la única opción. Pero si tuvieran múltiples tablas, aquí les va a dar una ayudita, digamos, de cuáles son las tablas que existen para que no se confundan con el nombre de la tabla potencialmente. Entonces, selecciono el nombre de la tabla para la cual voy a crear el Active Record. ¿Sí? Automáticamente, fíjense, él me dice o ya me sugiere aquí cuál va a ser el nombre del modelo. El modelo va a ser el nombre de la tabla, pero con la primera letra en mayúscula, lo que ya habíamos visto, tal cual. Luego, si yo quisiera, pudiera editar el namespace, pero le vamos a dejar, esto no le tocamos. Igualmente, la clase base, si es que yo quisiera, podría modificarla, pero le vamos a dejar tal cual, no lo cambio. ¿Cuál es la conexión o el identificador de la conexión a la base de datos? Nuevamente es la misma, DB, porque este es el nombre de la conexión que está utilizándose por defecto. Recordarán el componente que está dentro de la configuración, se llama justamente DB. Bien, si tuviera otro identificador, entonces ustedes le pondrían ahí. Pero en este caso nada de esto se toca porque todo es estándar. Bien, si ustedes utilizaran en su base de datos prefijos, como por ejemplo lo suele hacer el WordPress, el Joomla, que les ponen unos caracteres delante de los nombres de las tablas, ustedes podrían entonces activar esta opción. Nosotros no lo usamos, le dejamos ahí. ¿Qué relaciones quieren generar? Y aquí ustedes le dicen todas las relaciones o pueden seleccionar justamente otras relaciones o no quieren generar relaciones. Bien, en este caso, como es una sola tabla, no se va a generar ninguna relación, así que esto no lo toco. Bien. Y lo demás son algunas opciones que normalmente no las vamos a utilizar. ¿Bien? Por ejemplo, dice, voy a generar las relaciones del esquema actual. Esto está habilitado por defecto, le dejo como está.
Generar etiquetas desde los comentarios de la base de datos. Esto sí es deseable. ¿Bien? ¿Por qué? Justo por esto les había indicado, cuando diseñé esta tabla, les había indicado que era interesante que ustedes le pongan los comentarios a cada uno de los campos. Recordarán que aquí a la derecha se podía poner el comentario. Y les decía, es interesante que le pongamos un comentario pensando en que esto se va a utilizar como la etiqueta del campo en la interfase. Así que aquí es justamente donde se usa. Por eso habilito para que se generen las etiquetas desde los comentarios de la base de datos. Lo demás, no voy a utilizar por ahora ActiveQuery. Esto lo hace él ya automáticamente de forma interna y esto es habilitar la posibilidad de que ustedes puedan manejar traducciones. Entonces, todas las etiquetas van con un método especial que les permite que ustedes luego creen archivos de diccionario que dicen cómo se traducen las cosas. Por ahora no nos vamos a complicar con eso y le dejamos así. Y finalmente le dejamos igual por defecto esto que dice utilizar el nombre del esquema. La plantilla que vamos a utilizar para generar el módulo es esta plantilla que ya viene dentro del lenguaje, así que no le vamos a tocar. Y le decimos preview. Y luego del preview, cuando vamos aquí abajo, él me dice, voy a crear un archivo. Dentro de la carpeta models, el archivo se va a llamar persona con P mayúscula .php. Y la acción que voy a ejecutar es create. Bien, recapitulemos antes de continuar. ¿Qué hice? Solamente puse el nombre de la tabla y automáticamente se generó ya el nombre del modelo. Es decir, solo puse el nombre de la persona. No toqué absolutamente nada más, excepto activar la parte de generar las etiquetas desde los comentarios de la base de datos. Y le di preview. No hice nada más. 2 pasos. Poner el nombre de la tabla y activar la generación de los comentarios. Nada más. Y le di preview. Y llegué a este punto. En este punto, entonces, yo podría incluso dar clic y yo puedo ver el código que se va a generar para mi modelo. ¿Sí? Y como estoy contento con lo que me está en ecuatoriano haciendo el GUI, entonces voy a generar. Bien, ya está generado el modelo. Aquí abajo me va a decir el estatus así, el código ha sido generado exitosamente. El archivo se ha creado en esta ruta, aquí me dice, bien, y yo puedo validar esto regresando acá. Voy a abrir entonces la carpeta de modelos. ¿Sí? Antes le había renombrado y ahora ya tengo el archivo persona.php que se ha creado a través de este generador de código. Bien, entonces abrimos y como vemos está generado el código para el modelo. Básicamente lo mismo que yo ya había escrito, pero en este caso el GUI me lo escribió por mí. No tuve que esforzar. Ya tengo el modelo listo aquí. No tengo que hacer absolutamente nada. Bien. Veamos. Vamos al siguiente paso, que sería la generación del CRUD. Entonces, en el menú de la izquierda selecciono CRUD Generator. Para la generación de todo el esquema del CRUD, lo que me pide es la clase del modelo. Esto es muy simple. Siempre es app models y el nombre del modelo que se llama en este caso persona. Esto lo tengo que recordar del momento anterior donde yo hice justamente donde hice la generación del modelo. Y si no recordara, siempre puedo colocarme aquí para que me dé una ayudita acerca de cómo debo hacerlo. Entonces ahí justamente me dice app models post, si es que el modelo se llama post, ¿no? Entonces es lo único que tengo que hacer. Luego el search model, cuando yo ya me paso al siguiente, me sugiere también que debería llamarse igual, pero con el sufijo search. Esto ya lo vamos a explicar para qué sirve. Es un modelo que me permite hacer filtrado y búsqueda dentro del modelo de persona. ¿Ya? Entonces, como les digo, basta con mirar la ayuda y ahí me dice que debería llevar el mismo nombre, pero con el sufijo search. Para crear la clase del controlador,
Nuevamente, seguimos lo que ya hemos aprendido y lo que ya sabemos. Es decir, dentro de app tengo una carpeta controles, ¿sí? Esto nuevamente me da la ayudita aquí. Y esto va con el nombre del modelo, persona, y el sufijo controller. ¿Bien? Si, por ejemplo, se olvidaran de esto, por decir algo, si me olvidé de poner la palabra controller, cuando yo salga, el validador me dice, los controladores o los nombres de las clases de los controladores deben ir con el sufijo controller. Él se da cuenta de ese detallito y entonces, sí, se me olvidó, le coloco. Y nada más, para ser directo y claro, no necesito tocar absolutamente nada más. Lo demás, por ejemplo, si yo quisiera utilizar una ruta para la vista que no sea la ruta estándar, yo le puedo establecer aquí. Pero por ahora le dejo para que use la ruta estándar. Los únicos detalles que necesito proveerle para el CRUD son el nombre del modelo que se va a crear para el manejo de búsquedas y el nombre del controlador. Nada más. Esos tres detalles. Lo demás lo dejamos por defecto. Bien. Le digo preview y ahora ya no se va a generar control, me comí una R, perdón, controllers, por esto es, ¿bien? Entonces le digo preview y ya no se va a generar un solo archivo, aquí me dice que me va a generar varios archivos. Primero, fíjense, el controlador, luego el modelo para las búsquedas dentro de models y luego la carpeta view persona, que corresponde con el nombre del controlador, y algunos archivos, un archivo guión bajo form, un archivo guión bajo search, un archivo create, un archivo index, un archivo update y un archivo view. Todos ellos dentro de la vista persona. Bien. Confío en que todo está como yo lo deseaba y entonces le mando a generar. Vamos a ver el status abajo y me dice el código ha sido generado exitosamente. Correcto, vamos a ver en el directorio, vamos a ver por ejemplo a los controladores y efectivamente aquí está persona controller. No es el que yo hice porque el que yo hice lo renombré aquí. Abrámosle para fisgonear un poquito. Fíjense, aquí está creado todo lo necesario. Aquí está incluso un método behaviors que no lo tenía antes. Veamos el índice, la acción para el index, la acción para el view, la acción para el create, la acción para el update, la acción para el delete y un método protegido llamado findModel que me permite buscar un objeto persona. Este método findModel en realidad se utiliza para, ¿se acuerdan? Nosotros lo usábamos así en crudo, ¿no? Persona, findModel, ID, para cuando borraba usaba eso. Ahora uso un método que hace alguna pequeña comprobación para garantizar de que el objeto realmente existe. Esto es simplemente por un tema de seguridad. Pero ya está escrito todo, ¿no? En el controlador. De hecho, está, me duele decirlo, pero hasta mejor creado que el mío, mejor hecho. Y vamos a ver el views. Aquí está la vista de personas, la nueva, la que se acaba de crear. Y dentro tenemos algunos archivos. El archivo form, search, create, index, update y view. Listo. Entonces, con unos pocos clics y una configuración base, yo ya tengo creado todo aquello. Entonces, yo voy a volver a mi aplicativo y en mi aplicativo voy a invocar entonces el controlador index.php y voy a invocar el controlador persona, que es el que se acaba de crear, ¿no? Y de hecho es el que yo estaba usando hasta hace un momento porque es el que yo hice a mano, pero ahora está sobrescrito con el código generado o autogenerado por el GUI. Entonces le doy Enter y ahí está, funcionando a las mil maravillas.
Tenemos entonces esto que me dice personas, el título, ¿no? Tengo el botón para crear una persona. Lo único malo que veo aquí es que dice create, no dice crear. Esta parte está de corregir. Por lo demás, tengo el identificador, una columna, tengo el nombre, tengo el apellido, tengo la fecha de nacimiento y tengo el correo. Es decir, si nos fijamos, es una visualización casi idéntica a la que yo mismo había creado antes, solo que esta es mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que yo digo la letra M en nombre, él me filtra todos los nombres que contienen M. O, por ejemplo, yo digo todos los que dicen ma. Entonces se filtra solamente uno. Tiene la opción de filtrar. Muy interesante. También podría decir, por ejemplo, los que contienen M y en el apellido contienen la N, por ejemplo. Los dos. Y en el apellido contienen la A. A, solamente este. Bien. Voy a quitar este filtro para que sean algunitos. Y, por ejemplo, podría filtrar y decir todos los que han sido nacidos en 1970 y algo. Nadie. Esto es porque tenemos que modificar un poquito el filtro porque sabemos que estamos trabajando con fechas y el filtro por defecto está haciendo uso de un filtrado muy básico. Por eso no lo encontró. Pero esto ya lo vamos a revisar. Y finalmente el correo electrónico. Bien, entonces tenemos filtrado y además podemos ahora organizar, dando clic en fecha de nacimiento, le ordenamos por la fecha de nacimiento. Fíjense, ascendente y descendente. O puedo organizar por el correo electrónico, o puedo organizar por el apellido, o puedo organizar por el nombre, o incluso por el ID, por lo que yo quiera. Estas funcionalidades vienen ya implementadas sin yo haber escrito ni una sola línea de código. Lo único que hice fue proporcionar el nombre de la tabla, luego para crear el módulo. Le dije que se usen las etiquetas desde los comentarios de la tabla y luego en el momento del CRUD le dije cuál era el modelo, cuál era el módulo de la búsqueda y cuál era el nombre del controlador. Nada más, con tan solo eso yo ya obtuve todo esto directamente. ¿Para qué me servía este modelo de la búsqueda? Es justamente para lograr todos estos filtrados. Estos filtrados se hacen a través de ese modelo justamente. Bien, tengo también las opciones para poder visualizar el detalle de este registro y hasta me queda más bonito porque el registro me dice ya con botoncitos de update y delete. Yo podría aplicar estas operaciones directamente desde aquí. Sin embargo, lo único malo que veo es que están con los botones en inglés. Esto se puede solucionar. Además, tengo el breadcrumbs aquí, es decir, la barrita de navegación que me permite regresar al listado de personas. Yo puedo editar este registro. Sí, perfecto. Nuevamente se crea un campo estándar para la fecha. Esto ya sabemos cómo solucionarlo. Bien. Y puedo regresar de aquí mismo hacia allá y tengo todas las funcionalidades del caso. Y además, si yo tuviera más registros que 20, creo que son 20 si no me equivoco, se empieza ya a paginar automáticamente y aquí abajo me aparece ya una barrita de paginación enseguida que voy superando los rangos, ¿no? Si tengo más de 20 registros, se crea ya la segunda página y me aparece ya la barrita de paginación. De esta manera, entonces, nosotros podemos fácilmente obtener la interfase CRUD para manejar una tabla en no más de 5 minutos. Quizás en el peor de los casos se demoren 5 minutos en hacer esto. Bien, pero no más que eso. Lo que sí, como hemos visto, hay un par de cosillas por ahí que están puestas en inglés y un par de cositas que sí podría yo irle perfeccionando. Por ejemplo, comencemos. En la vista del índice, me dice, aquí está la etiqueta, create persona. Entonces le digo, en vez de create, le voy a poner nueva persona. ¿Sí? Y además, quisiera que no se muestre el identificador y en lugar de mostrar eso, que se ponga el teléfono.
como le tenía antes. Fíjense, son ajustes, son detallitos. Voy a actualizar acá. Entonces, sí, está el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el correo. Ah, y ahora ya está también el teléfono. Me gusta más así. Queda más como lo habíamos hecho antes. Ah, lo otro que hice fue primero le puse el apellido y después el nombre. Ok. Listo, ya está. Primero el apellido y luego el nombre. Listo. Ya está a mi gusto esta visualización. Vamos a poner nueva persona. Y aquí dice Create Persona. Qué feo. Vamos a cambiar. Ah, y otra cosa, el botón dice Save, ¿no? Bien, el modelo cruz que se genera automáticamente tiene una pequeña particularidad. Él separa las operaciones de Create, aquí, y la operación de Update, acá. ¿Sí? Entonces, él separa estas dos operaciones en dos vistas independientes. Nosotros habíamos consolidado en una sola, habíamos reciclado el uso de Create, pero en este caso ellos utilizan otra técnica un poco más inteligente, por decirlo de alguna manera. Lo primero, en el modelo Create, fíjense que tenemos nuevamente el título declarado aquí y le vamos entonces a poner como crear persona. Esto sería lo primero, ¿no? Y lo segundo, aquí no hay ningún formulario. ¿Cómo es eso? Ah, ellos hacen uso de la posibilidad de incrustar una vista dentro de otra vista para llamar a una vista llamada form. Y la vista llamada form es la que tiene justamente el formulario. Pero fíjense, lo interesante es que esta vista no tiene título, tiene única y exclusivamente el formulario. Y el formulario es prácticamente el mismo que yo había creado. Lo otro, el botón dice aquí Save y debería decir grabar. Ya corregí esa parte también. Y luego veamos la vista de la actualización, hace lo mismo. Entonces, tanto la vista de Create como la vista de Update hacen una renderización de la vista _form. Entonces, ellos reciclan el formulario de una manera diferente. Tienen una vista llamada form, donde se crea el formulario, y dentro de cada una de las vistas de crear y actualizar, hacen una inclusión o un llamado al formulario. Entonces, acá tengo el título que dice Update Persona. Voy a poner entonces Editar Persona. ¿Sí? Y creo que no me queda mucho más por editar. Bien, vamos a ver. Entonces, veamos, actualizo y me dice crear persona porque estoy en un formulario de creación. Vamos a personas y vamos a editar una persona, por ejemplo. Y me dice, voy a editar la persona número 2. Estoy editando la persona número 2 y aquí me aparecen ya los detalles de esta persona y puedo entonces interactuar de la misma manera. Bien, entonces, en lugar del botón que me permitía a mí regresar al listado, este autogenerador de código me provee este método del breadcrumbs o la barrita de navegación que me permite, por ejemplo, aquí mismo ver los detalles de la persona o regresar hacia el listado de personas. Hay algunos detalles adicionales que podemos ir tuneando, como por ejemplo, en el formulario, cuando edito, me dice persona 1. Bien, entonces el GUI busca normalmente un campo que se llame name y él lo ocupa aquí. Y si no encuentra dentro de la tabla un campo llamado name, él utiliza el campo ID de forma genérica. Él trata de ser lo más inteligente posible, pero como mi base de datos está en español, él no sabe eso, entonces yo podría decir que voy a editar la persona, en lugar de ID le pongo nombre, ¿sí? Y de igual manera, aquí en el breadcrumbs, en lugar de este ID, le voy a poner también nombre. Bien, esta pequeña modificación. Voy a hacer F5 y esto mejora enormemente la visualización porque dice, estoy editando a la persona llamada Pablo, ¿no? Y aquí en el breadcrumbs también ya me aparece más bonito. Estaba en Home, dentro de Home a personas, y luego de personas a el registro Pablo, del cual estoy haciendo update. Ah, esta palabra también está fea ahí. Aquí está, dice update. Entonces, editar. Fíjense, son pequeños ajustes, muy pequeños, que para cada una de las generaciones de código me pueden tomar otros 5 o 10 minutos como mucho. En total, en 10 o 15 minutos yo ya tengo mi interfase
completamente terminada. Como en este caso tengo el nombre y el apellido separado, entonces podría incluir aquí lo siguiente. Nombre, espacio, $model, apellido. Y todo esto lo vamos a encapsular con las llaves como es lo recomendado, para evitarnos problemas y hasta por claridad. Y lo mismo, exactamente lo mismo, lo voy a hacer aquí abajo en el breadcrumbs, es decir, esto es el título, vamos a dejarle así para que se note, ¿no? El cambio lo hice solamente en el título, es decir, va a aparecer solo aquí, pero aquí arriba va a seguir diciendo Pablo. Veamos. Fíjense, ya le anexé el apellido aquí, pero en el breadcrumbs todavía me sigue diciendo solamente el nombre. Entonces, en lugar de esta parte del breadcrumbs, le voy a poner lo mismo de arriba. Y ya me quedó más bonito, ¿no? Más a mi gusto, más completo, más profesional. Y ya tengo entonces todo lo necesario. Esto funciona perfecto. Finalmente, lo último que podría hacer para que me quede tal cual, o mejor dicho, lo más cercano posible a lo que yo había hecho anteriormente, dentro de fecha de nacimiento, está puesto como un campo de texto. En lugar de esto, y aquí es donde me sirve no haber borrado lo que hice antes, voy a tomar la visualización anterior y me voy a copiar esto. Entonces, primero el date picker, se necesitaría anexarlo aquí, muy bien, y luego es un widget con todo, tal cual. Copiar, y en la fecha de nacimiento va en lugar del text input. Listo. Veamos. Entonces, cuando doy clic en el formulario, ya me aparece entonces mi date picker como lo tenía anteriormente. Mejor todavía. Y lo último. Habíamos hecho un método para el cálculo de la edad, ¿no? Esto obviamente el generador de código no puede saberlo, pero nuevamente es donde me sirve no haber borrado lo que había hecho antes. Entonces en modelos voy a abrir el modelo viejo y me voy a copiar el método que me calcula la edad. Copiar, y voy a abrir el modelo que me autogeneró el framework y lo voy a pegar aquí. Listo, ya tengo replicado el método para el cálculo de la edad. Y lo último que me faltaría hacer sería en la vista, en esta vista, modificar. Primero, no quería que se vea el ID, y en lugar de la fecha de nacimiento, quería presentar la edad. Todo lo que habíamos aprendido funciona perfectamente con el código autogenerado, porque en realidad él hace más completamente, digamos, más bonito lo que nosotros habíamos hecho a mano. Pero todo lo demás funciona perfectamente. Entonces vamos a actualizar. En efecto, yo ya tengo entonces aquí la edad calculada con el mismo método que había hecho antes. Otra vez me faltaba esto. Tengo update y delete en los botones y en lugar del nombre tengo el número. Veamos, voy a basarme entonces en esto que había hecho ya en la vista de la actualización. Me voy a la vista y aquí donde se está presentando el ID, en lugar de ID le voy a poner el nombre. Bien. Luego la etiqueta update sería editar y la etiqueta delete sería borrar. Listo. Veamos cómo me queda. F5. Listo. Entonces ya está completa mi visualización. Aquí está el nombre del... Incluso podría ponerle como le había puesto antes, ¿no? Decía detalles de Pablo Pérez. Tengo el botoncito de editar o el botoncito de borrar, que igualmente me permite validar si es que estoy o no seguro. Lo demás se presenta exactamente igual. Y de hecho, fíjense, se está utilizando el mismo Detail View para la visualización. Y en el indexado
el mismo grid view que habíamos utilizado nosotros anteriormente.